Pues sí, Cervantes está ahí. Es paisaje, es referente, es mito, pero realmente sabemos muy poco sobre él. Recapitulemos. De ese señor que escribió el libro aquel, de alguien que debía parecerse a Fernando Rey, sabemos que nace en 1547, quizá en Alcalá de Henares. Vivirá en Madrid y Valladolid, y por una serie de líos, en 1571 nos lo encontramos en la batalla de Lepanto. Cuando tras pasar por Nápoles regresa a España en 1575, es apresado en Argel. Tras ser liberado, viaja a la corte y comienza a publicar. Y tras muchas penas y cárcel, en 1605 publica El Quijote. Algunas líneas maestras y muchos puntos oscuros que Luis García Jambrina viene a resolver desde la ficción. Una historia apasionante, La sombra del otro, una novela negra sobre Cervantes que invita a un café. Yo no quería contar no quería hacer una vida novelada de Cervantes, ¿no? Me importaba mucho que su vida estuviera contada desde un determinado punto de vista y sobre todo por un personaje que fuera de la misma época, ¿no? Y es cuando descubrí este personaje episódico en la vida de Cervantes, que es Antonio de Segura o Segura, que en las biografías solo ocupa un par de líneas y una nota a pie de página, y bueno, pensé que sería interesante que la vida de Cervantes estuviera contada por un enemigo acérrimo del mismo, ¿no? Hace algunos años que Luis García Jambrina quería escribir sobre Cervantes, sobre una historia apasionada que, sin embargo, ha suscitado muy pocas novelas en España. Es verdad que hay ingredientes novelescos y además hay misterios, enigmas, muchas cosas que no se saben en torno a su figura y que para un novelista pues es un material fundamental, ¿no? También fue espía, o se conjetura que fue espía, y yo me hago eco un poco de todos estos elementos y trato de conjugarlos, de armonizarlos con los datos que se saben, con los datos contrastados, un poco para dibujar ahí una figura que me parece que es singular, fascinante, llena de humanidad, llena de defectos que tuvo, y muchísimos defectos. Hay muchas zonas sombrías en la vida de Cervantes, ¿no? Es verdad que en este caso yo no solo he querido hacer una novela sobre Cervantes situada en un determinado periodo histórico, etcétera, sino eso, también hacer una novela sobre la envidia, sobre el fracaso, sobre el odio, sobre los celos, bueno, sobre las paradojas del éxito y el fracaso, en fin, sobre toda una serie de cuestiones, bueno, que sí es verdad, son muy españolas y al mismo tiempo muy universales, ¿no? Y bueno, he escogido dos personajes que en este sentido son muy conflictivos, que hay mucha tensión entre ellos y que me permitían desarrollar estos temas. Es por eso una novela compleja que presenta a Cervantes frente a su antagonista, Antonio de Segura, todo gracias a un manuscrito encontrado por un profesor de literatura. Antagonismo, obsesiones, odios encontrados, como los que hoy sobreviven, por cierto, en el mundo editorial. Lo que falta es tanta genialidad, pero egos y envidias, envidias que duran toda una vida y que están ahí siempre dispuestas a manifestar. Todo eso sigue igual, ¿no? Si para algo sirve la novela histórica es precisamente para ver cómo en realidad nada cambia, todo se repite, siempre es lo mismo, ¿no? Hay temas secundarios dentro de la novela, como es el de la corrupción, ¿no? Que también aparece a través de ese personaje célebre del duque de Lerma, ¿no? Y la corrupción inmobiliaria y todo eso, ¿no? Bueno, ahí se demuestra como siempre, de alguna manera, siempre es lo mismo, y en el mundo literario, pues también. De hecho, los lectores pueden establecer analogías entre aquella época histórica y esta a través de estos personajes. Y así llegamos al Quijote, el gran éxito y al mismo tiempo el gran fracaso de Cervantes.
Nunca supo, y en esta novela tampoco, que era su llave a la inmortalidad. Para él el Quijote, que tuvo un éxito inmenso, como es sabido, la primera parte, un éxito de ventas y además llegó a todas partes, salieron muchos ejemplares rumbo al Nuevo Mundo, en Inglaterra pues, se conoció el Quijote desde el principio, se hacían obras de teatro inspiradas en pasajes de la novela, etc. Sin embargo, para Cervantes fue como una especie de maldición de la que él, yo creo que se pasó los últimos años de su vida huyendo hasta que quizás se dio cuenta de la verdadera importancia de la obra y terminó por fin la segunda parte, ¿no? Yo hago que en la novela Cervantes esté remiso a escribir la segunda parte precisamente porque no está conforme con la visión que la gente tiene de sus personajes, que enseguida se convirtieron en muy populares, ¿no? La sombra de otro llena ahora el tiempo de este profesor salmantino, que asegura que ni mucho menos ha abandonado otros proyectos que lo han traído hasta aquí como autor y que seguirán sentándolo ante el teclado. A uno se le van cruzando proyectos por el camino e intenta sacarlos adelante, pero qué duda cabe que me gustaría hacer más novelas sobre Rojas, que las tengo un poco en la cabeza, y también sobre Margarita Landi. Me hubiera gustado hacer una serie, espero hacer algunas entregas de esa serie sobre la España de los años 50 y comienzos de los 60, ¿no? Pero bueno, el proyecto cervantino, aunque ha aparecido más tarde, seguramente sea de los más antiguos, ¿no? Siempre he tenido en mente hacer algo sobre Cervantes, pero bueno, todo tiene su momento y su lugar, ¿no? De momento las sombras nos llevan tras la pista de Cervantes. Cervantes, por su lado, se le dirigió a Salamanca. Allí encontró alojamiento en una posada que había en una de las calles de la antigua judería, la de la Veracruz, donde felizmente volvió a escribir. Por las tardes, después de la siesta, se dedicaba a pasear por las orillas del río con un ejemplar de la Celestina o del Lazarillo, dos obras muy vinculadas a la ciudad del Tormes, o por los alrededores del estudio para contemplar el ambiente universitario del que, por desgracia, nunca había llegado a participar. Uno de esos días, al pasar por las escuelas mayores, se topó de golpe con dos jóvenes que se habían caracterizado de Don Quijote y de Sancho con el fin de animar las fiestas del Colegio Mayor de San Bartolomé, y estos, como no sabían de quién se trataba, comenzaron a perseguirlo por las calles con la intención de mantearlo